Queridos hermanos, estamos a 2 semanas de la Pascua. El domingo próximo ya será Domingo de Ramos, la puerta de la Semana Santa. Las lecturas de hoy nos preparan muy bien a la Pascua, nos ayudan a fijar nuestros ojos en Jesús, en su camino hacia la cruz y hacia la vida nueva. Cantamos juntos el canto de entrada para iniciar esta celebración. Vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo el lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz desfilando, y no son montañas, y voy a servir. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al verlo llegó una luz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al verlo llegó una luz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Y en mi corazón lo que dice Jesús. Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Marta Trigueros, sus 10 años de haber sido llamada por el Creador, ofrece su hija. También encomendamos a Antonia Angélica, René Rivera, Elena María Rivera, sus 33 años de haber sido llamados por el Creador. Pedimos por la salud de Rosa Irene Rivera, seguimos pidiendo por la salud del niño Adrián Mateo, por nuestros hermanos difuntos Arturo Salguero, Erlinda Ramos, Guillermo Herrera Guevara, Margarita López. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con ustedes. Y con tu espíritu. Reunidos en familia, cada uno en nuestros hogares, hagamos un gesto de reconciliación, primeramente con Dios y luego con nuestra familia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros.
Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del profeta Ezequiel leemos hoy no el famoso oráculo de los huesos que revivirán, sino unas palabras esperanzadoras para los desterrados, palabras que corresponden muy bien con el Evangelio de la resurrección de Lázaro para este día. Escuchemos atentos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A la lectura de Ezequiel respondemos con el Salmo 129, poniendo nuestra confianza en Dios, de quien viene la misericordia y nuestra redención. Responderemos todos: perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. ¿Cómo aguarda la aurora el centinela? Aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo y a todas sus inequidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Las afirmaciones que leemos hoy de la carta a San Pablo a los romanos son ciertamente valientes y nos dan un mensaje de esperanza de cara a la resurrección de los muertos, por el Espíritu que habita en nosotros. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven de forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vivirá a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucharemos hoy en el Evangelio de San Juan el relato del último de los grandes signos de Jesús que aceleró su muerte por la reacción de sus adversarios, la resurrección de Lázaro. Pongamos mucha atención porque en Cristo está nuestra resurrección y nuestra vida. Cantamos para escuchar el Santo Evangelio. Desde
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron.
Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos el 5º domingo de Cuaresma. Hoy iniciamos el tiempo de la Pasión, así se le llama a estas últimas 2 semanas de la Cuaresma. La 5ª semana y la Semana Mayor, que iniciaremos el próximo domingo, Domingo de Ramos, para concluir con el gran domingo, el domingo de Pascua. Por eso hoy llegamos al culmen de estos domingos en que hemos venido escuchando esa afirmación de Jesús: yo soy. En el Evangelio de San Juan, el yo soy hace referencia al nombre de Dios con el cual Dios se reveló a Moisés cuando la zarza ardía. Cuando Moisés le preguntó: ¿en nombre de quién voy a ir?, Dios le dijo: dile que yo soy te envía. Por eso es interesante leer el Evangelio de San Juan y veremos cómo repetidamente Jesús dice: yo soy. Y lo escuchábamos hace 2 domingos, que le decía a la samaritana: yo soy la fuente de agua viva, el agua viva que salta para la vida eterna. Yo soy la luz del mundo, en el Evangelio del domingo anterior del ciego de nacimiento. Y hoy la afirmación central: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá. Por eso esta afirmación de Jesús es la línea central de este Evangelio que vamos a escuchar, un poquito largos pero hermosos, estos relatos del Evangelio de San Juan, donde nos presenta el texto de hoy 3 momentos. Un primer momento donde Jesús está con sus discípulos, un segundo momento que es ese diálogo con Marta, la hermana de Lázaro, una de las hermanas, que es el central porque es donde se proclama: yo soy la resurrección y la vida. Y un tercer momento que es donde aparece
la otra hermana, María, y que van al sepulcro y Jesús resucita a Lázaro. Ciertamente hay que tener presente para comprender profundamente la liturgia de hoy el texto de Ezequiel, la profecía de Ezequiel. Ya el Señor había anunciado: abriré sus sepulcros, y cuando abra yo sus sepulcros les infundiré un espíritu nuevo. Por lo tanto, no estamos hablando todavía del gran tema que nos ocupará en la Pascua, la resurrección de Jesucristo, que es el tema central de la Pascua. Estamos hablando de una resurrección previa que se debe dar, y es la de nuestros corazones. ¿Cuál piedra tenemos que mover? Pues la piedra del corazón. Lo decía hoy el Santo Padre en el Ángelus. Nos invitaba a quitar esas piedras de la hipocresía, esas piedras que decía él también de la pobreza hoy en el mundo. Se tiene que quitar. Al final del Ángelus nos invitaba a que nos unamos todos a la petición que ha hecho el presidente de las Naciones Unidas para que cese todo conflicto en este momento en la tierra. Que no puede haber conflicto mientras una pandemia que nos está llevando a todas las naciones a ver que no hay fronteras y que nos está haciendo frágiles, pues es el llamado a unirnos. Y por tanto todos tenemos que quitar la piedra. Hay un refrán que todos llevamos una piedra en nuestro zapato y cada uno sabemos dónde nos apriete y hay que sacar esa piedra. Pues eso tenemos que hacer cada uno, quitar esas piedras que no nos permiten resucitar, ser hombres y mujeres nuevos, porque por el bautismo los cristianos estamos llamados a ser hombres y mujeres nuevos, porque a través del bautismo se nos ha dado una nueva vida. Si decíamos en el Evangelio de la Samaritana el símbolo del agua y el domingo anterior el símbolo de la luz como signos importantes del bautismo, hoy aparece el tema central del bautismo, la vida nueva que se nos da. Por eso San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos nos dice que los que hemos sido bautizados con Cristo hemos muerto con Él para renacer a una vida nueva. Y ese es el llamado que el Señor nos hace. Por eso volvamos al Evangelio. Decíamos 3 momentos que tiene este Evangelio. El primer momento, Jesús con sus discípulos. Vemos que los discípulos no logran comprender el lenguaje de Jesús. Jesús les dice que todo esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nos cuesta comprender y ver la gloria de Dios? Es que Dios de nuestros males siempre sacará bienes. Y nosotros también debemos de entender que en esta situación que estamos viviendo hoy en la humanidad, Dios no quiere esto. Pero como hoy nos decía también el Papa Francisco, la muerte no vino porque Dios la quiso, la muerte vino por envidia del diablo, citando el libro de la sabiduría en el capítulo 2, versículo 21. La muerte entró por envidia del diablo en el mundo. Dios no quiere la muerte. Es el ser humano que por su libre albedrío ha permitido darle esa autoridad al príncipe de las tinieblas. Y él es el que ha venido a sembrar la muerte al mundo. Dios es el Dios de la vida. Dios siempre, aún de nuestros males y del mal más grande que es la muerte, sacará la vida. Y eso es lo que le dice Jesús a sus discípulos. Esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Lázaro está dormido y voy a despertarlo. Ellos creían que era el sueño natural, pero Jesús se refería al sueño de la muerte. Por eso les dice, Lázaro ha muerto. Y entonces Jesús dice, voy a Jerusalén, aunque sabían lo que iba a pasarle a Jesús al ir a Jerusalén, que era signo ya
de lo que vamos a celebrar el próximo domingo es entrada a Jerusalén, que significaba ya por la acechanza que tenían los judíos de quererle quitar la vida a Jesús, significaba la muerte para él. Por eso Tomás, el gemelo, como le apodaban, dice: vayamos y muramos con él. Bueno, se fueron, llegamos al segundo momento, que les decía, el momento central, ese diálogo de Jesús con Marta, ese diálogo que también, queridos hermanos, hoy tenemos que hacerlo nuestro. Marta está llena de dolor y así estamos todos. Hoy el Papa lo decía en la Santa Misa, en la casa de Santa Marta, y miraba al Papa en la misa de hoy, casi con la misma figura de la oración que hizo el viernes, invitándonos a eso, invitándonos a estar con la imagen de Jesús en el tercer momento, cuando va a resucitar a Lázaro. Jesús va llorando. Yo nos decía, hoy todos debemos de llorar, todos debemos de llorar, porque hay muchos que han muerto, hay muchos que están en un estado difícil de agonía. Hay ancianos solos, nos decía el Papa Francisco. Hay gente que está sufriendo, hay gente que ya no tiene comida en este momento en el mundo. Hoy, decía el Papa en la Santa Misa, hay que llorar, tenemos que llorar. Jesús lloró porque Jesús lo hizo por amor, porque amaba a su amigo Lázaro. Y también nosotros tenemos que llorar hoy, tenemos que llorar porque estamos pasando un momento difícil. Pero este momento también es un momento de purificación, es un momento, el dolor, el llanto, la tristeza que puede venir, nos purifica nuestros corazones, para que precisamente veamos esa gloria de Dios. Y por eso les decía, este segundo momento es importante, porque encuentra a Marta, que le dice: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Ya sé que resucitará. Marta era judía y sabía, ya el pueblo judío tenía la esperanza de la resurrección. Ya ellos miraban la resurrección desde lejos, pero la miraban. Pero Jesús le proclama: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Esta es la pregunta clave que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. ¿Crees tú esto? Creemos, hermanos, en Jesús, que es la resurrección y la vida. Eso es lo importante. Marta y María y Lázaro eran muy amigos de Jesús. Jesús llegaba con sus discípulos a comer con ellos. Betania quedaba, como nos dice el Evangelio, 2,5 kilómetros cerca de Jerusalén. Era el hogar donde Jesús era acogido, y Jesús llevaba una amistad muy buena con esa familia. Pero la concepción de Marta y María no habían llegado a la plenitud, a reconocer que Jesús es el Señor de la vida. Hermanos, ¿hemos llegado nosotros a esa plenitud? ¿O todavía creemos en un Jesús que sí es nuestro amigo, que sí nos acordamos de Él, pero creemos que Él es el Señor de la vida? Aún esos momentos difíciles que podemos pasar, ¿es Jesús el Señor de la vida? ¿El Señor de lo que es imposible humanamente? ¿Creemos que para Él nada hay imposible? Esa es la pregunta clave. ¿Crees en esto? Y ella le contesta: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Esta es la confesión de fe, y esto es lo que nos lleva la palabra de Dios
y la que nos debe llevar, hermanos, la vida diaria, especialmente estos momentos que estamos pasando, confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Que hoy que estamos en familia, hagamos esta profesión de fe en el Señor de la vida, en el Señor para quien no hay nada imposible. El tercer momento, no me extiendo, sino que el tercer momento viene a ser lo que Jesús acaba de proclamar, lo que Jesús acaba de anunciar. Llega a la tumba, le manda, quiten la piedra y da la orden, ese grito, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto salió con vendas en sus manos. Ahí está la muestra del poder de Dios. Para Dios nada hay imposible. Por eso, hermanos, quitemos esa piedra del sepulcro de nuestro corazón. Dejemos que Jesús dé la orden para que aquello que nuestra vida no ha sanado, aquellas heridas profundas de nuestra vida, aquellas situaciones que creemos que nosotros no podemos superarlas, dejemos a Jesús. Solos no podemos, con Jesús podemos cambiar. Por eso concluyo con un texto precioso de nuestros obispos reunidos en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, donde precisamente nos invitan a que todos los acontecimientos de la vida sean purificados a través del misterio pascual de Cristo. La Sagrada Escritura, con la que está de acuerdo la experiencia de los siglos, enseña a la familia humana que el progreso, que es un gran bien para el hombre, también encierra un grave peligro, pues una vez turbada la jerarquía de valores y mezclado el bien con el mal, no le queda al hombre o al grupo más que el interés propio, excluido el de los demás. De esta forma el mundo deja de ser el espacio de una auténtica fraternidad, mientras el creciente poder del hombre, por otro lado, amenaza con destruir el mismo género humano. Si alguno por consiguiente se pregunta de qué manera es posible superar esa miseria condición, sepa que para el cristiano hay una respuesta. Toda la actividad del hombre que por la soberbia y el desordenado amor propio se ve cada día en peligro, debe purificarse y ser llevada a perfección en la cruz y resurrección de Cristo. Vea qué bello este texto de nuestros obispos en la Lumen Gentium. Toda actividad del hombre llevada a cabo por la soberbia y el desorden solo puede ser purificada por el misterio pascual de Cristo. Queridas familias, queridos hermanos, pongámonos en esta día de la Pasión de Cristo que iniciamos estas 2 semanas para que el misterio pascual del Señor purifiquen nuestros corazones y nuestras vidas. Que así sea. Ave María Purísima. Vamos a profesar nuestra fe, decimos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras oraciones a nuestro Padre del cielo, pidiendo por todas las necesidades, especialmente para que cese esta pandemia y que también podamos el mundo recuperarnos de esta crisis económica en que vamos entrando. Vamos a pedirle por nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección y la vida. Digamos: Jesucristo, que eres la resurrección y la vida, sálvanos. Jesucristo, que eres la resurrección y la vida, sálvanos. Por la Iglesia, para que encaminada hacia la celebración de la Pascua, siga anunciándonos al que es la resurrección y la vida, roguemos al Señor. Jesucristo, que eres la resurrección y la vida, sálvanos. Por los que gobiernan las naciones, para que encaminados hacia la Pascua, ese paso de la muerte a la vida, promuevan leyes que defiendan la vida desde el seno materno, roguemos al Señor. Jesucristo, que eres la resurrección y la vida, sálvanos. Por los que sufren la presión social y las hechanzas del demonio que les impulsan hacia el aborto, para que valoren y dignifiquen la vida con valentía heroica, roguemos al Señor. Jesucristo, que eres la resurrección y la vida, sálvanos. Por los médicos y todos aquellos hombres y mujeres que luchan para cuidar nuestra salud en estos momentos de crisis, roguemos al Señor. Jesucristo, que eres la resurrección y la vida, sálvanos. Pidamos por todos los enfermos que están sufriendo por esta enfermedad, esta pandemia en los distintos países del mundo. Pedimos por Edith Rubio, su familia que está con este virus COVID-19, por todas las familias que están pasando este calvario, para que en la luz pascual de Cristo encuentren la fortaleza. Oremos. Jesucristo, que eres la resurrección y la vida, sálvanos. Pidamos también por los que han sido llamados al Señor y que están llamados no como Lázaro a la revivificación, sino que a algo más grande, que es la vida eterna en Cristo, muerto y resucitado. Pidamos por el descanso eterno de Arturo Salguero, Erlinda Ramos, Guillermo Herrera, Margarita López, Marta Trigueros, Rosa Angélica, René Rivera, Elena María Rivera. Roguemos al Señor. Jesucristo, que eres la resurrección y la vida, sálvanos. Padre, todo esto te lo hemos pedido por tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esperaré
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tu mano este santo sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Óscar Arnulfo Romero y todos los santos, por cuya intersección confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrine la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Constantino Barrera, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Marta Trigueros, Antonia Angélica, René Rivera, Elena María Rivera, Arturo Salguero, Erlinda Ramos, Guillermo Herrera, Margarita López, a quienes llamaste desde este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En nuestros hogares, aunque estemos a 1 metro cada uno, pero hagamos un signo, un gesto, con nuestros ojos comunicamos el verdadero amor, la verdadera paz. Demos ese signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oración para congregar espiritualmente. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, venga lo menos espiritualmente a mi corazón.
Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden en mi alma para la vida eterna. Amén. Luz en la noche de nuestros corazones, luz en la noche de nuestras ilusiones, paz en las almas de nuestro universo, paz en las mentes de nuestro firmamento, Cristo en las cumbres de nuestros ideales, Cristo en los montes de nuestras esperanzas, Rey de los hombres y de los corazones, Rey de las mentes y de las ilusiones. Si hemos muerto con Él, también con Él viviremos con Él. Si sufrimos con Él pacientemente, reinaremos con Él. Hermana verdadera de Jesús, déjalo entrar en tu corazón y su reino vendrá. Todo el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre, dice el Señor. Oremos, te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Siempre les invitamos en la semana a estar pendiente de la Santa Misa a las 10 de la mañana y también vamos a tener otros subsidios que nos acompañen en la celebración de la Semana Mayor también desde sus casas. Vamos a tener esas celebraciones, ya se nos han dado indicaciones a nivel de nuestros obispos acá en el país y también a nivel de la congregación para el culto divino, también se han dado indicaciones. Así que vamos a vivir pues esa Semana Santa en nuestros hogares, así que les acompañamos. Para acá, para la comunidad, tengo ahí mis salitos de la Semana Santa que podemos, si ustedes nos indican por los medios, para ver qué medio ocupamos para hacérselo llegar, para que tengan también ustedes ese recurso litúrgico en sus casas y así nos acompañen también estas grandes celebraciones de la Semana Mayor. Vamos a invocar a nuestra Madre pidiendo su protección para que nos libre de esta pandemia y también interceda por esa paz, ese cese de conflictos, comenzando en nuestros hogares, que es de ahí donde debe nacer la verdadera paz. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos nuestras necesidades. Ante ti, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos que Dios lo reprenda, oh Príncipe Celestial de la Santa Hostia, y con la ayuda poderosa de Dios eches a Satanás al infierno y a todos los malos espíritus que vagan por el mundo,
para arruinar las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo le mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.